En el corazón de América del Sur, a 3.900 metros de altitud, Aquí es. unas excavaciones arqueológicas están a punto de desvelar uno de los misterios de la Edad de Piedra. Este individuo era muy especial. ¿Sí? ¿Fueron las madres de la prehistoria realmente madres pasivas? ¿Por qué solamente se ha hablado del hombre de las cavernas? ¿Y si todo lo que creemos saber de aquellas sociedades fuera falso? Cuando decimos líder, ¿qué pensamos? Que es un hombre. Pero los tiempos han cambiado. Gracias a la ciencia y a las nuevas tecnologías, Clotilde Chamoussy, videógrafa diplomada en arqueología, sale en busca de las huellas de nuestros más lejanos antepasados. Un diente es como un documento de identidad de una persona. Exacto. ¿Y si la mujer prehistórica hubiese desempeñado un papel dentro del clan en el que nunca hemos pensado? Puede que estemos hablando de sociedades matriarcales. A su vez, Clotilde forma equipo con Randall Haas en el continente americano. Hay un rebaño desplazándose por allí. El arqueólogo se suma a esta novedosa investigación. Es increíble. Desde Francia hasta los confines de Perú, descubrimos la historia jamás contada de las mujeres de la prehistoria. ¿Qué hacían las mujeres prehistóricas? ¿Esperaban a sus hombres en la cueva mientras ellos cazaban o cooperaban en las labores de caza? ¿Qué podemos descubrir hoy en día mirando desde otro prisma los esqueletos y objetos hallados en sus sepulturas? Aquí arranca mi investigación, en el Instituto de Paleontología Humana de París, uno de los lugares más importantes en investigación prehistórica creado a comienzos del siglo XX. Buenos días, señora Lumlé. Hola. Es un placer verla. Igualmente. Me han dicho que tiene algo que enseñarme. Así es, ven conmigo si eres tan amable. Clotilde, aquí te presento al hombre de Mentón. Se conoce con este nombre desde hace varios siglos. ¿Qué misterio esconde este esqueleto de 24.000 años de antigüedad? Fue descubierto en 1872, cerca de la ciudad de Mentón, enterrado en una cueva. Los investigadores de la época quedaron estupefactos. Jamás se había encontrado un enterramiento con una parafernalia funeraria tal. Láminas de sílex, un punzón de hueso de caballo y decenas de conchas marinas. Estas son las partes frontal y laterales. Es impresionante pensar en las horas que llevaría confeccionar este tocado. Sí, exacto. Significa que era alguien importante. ¿Un jefe? Probablemente, o alguien particularmente querido. Cuando decimos líder, ¿qué pensamos? Que es un hombre. Junto a Clotilde, María Antoinette deja esta teoría a expensas de la ciencia. Examinan el hueso coxal del individuo. El de la mujer es grande como para que pueda pasar un bebé. El del hombre es más estrecho. El del hombre de Mentón nadie lo había analizado antes que María Antoinette de Lumlé. Aquí tenemos el hueso coxal izquierdo. Es el que tenemos en el lado izquierdo de la pelvis. Vale, sí. Esta es la articulación con el fémur. Esta escotadura forma un ángulo abierto. Si lo coges de los dos bordes, tiene un ángulo más abierto. En el hombre quedaría más cerrado. Sí, vale. Así pues, tenemos que admitir que nos encontramos ante un esqueleto seguramente femenino. Los historiadores del siglo XIX se habrían equivocado. El hombre de Mentón sería la dama de Cabillón. Una princesa, una chamana quizás. Fue enterrada con infinito esmero por su clan, lo cual simboliza su poder. Por tanto, las mujeres prehistóricas no eran todas sumisas y dominadas. La ciencia de hoy en día permitirá que se realicen descubrimientos todavía más increíbles. A 10.000 kilómetros de París, un arqueólogo americano, Randall Haas,
sale en busca de restos humanos prehistóricos por las tierras altas del altiplano a más de 3.900 metros de altitud. Según parece, estos individuos colonizaron estas tierras hace más de 10.000 años. La cordillera de los Andes es apasionante para cualquier antropólogo. No es solo que haga frío, sino que hay pocos recursos naturales y es un lugar donde escasea el oxígeno. Es un enclave perfecto para intentar entender cómo los humanos fueron capaces de adaptarse a entornos tan hostiles. En Willamaya, tierra de los indios aymaras, Randall acaba de dar con sus huellas gracias a la atención de Virginia, una peruana que forma parte del equipo. Esto, ¿veis? Esto fue tallado en roca. Sí, este lugar es una zona de actividad humana prehistórica. No será la última sorpresa que se lleve el arqueólogo. Durante las excavaciones, exhuma en 2018 las sepulturas de 6 individuos de entre unos 11.000 y 6.000 años anteriores a hoy. La experiencia de James Watson, especialista en bioarqueología, le será de gran ayuda, porque hay una tumba que le despierta especial intriga. Aquí es. La de un individuo al que conoce por el nombre de Willa. Es aquí donde encontramos la sepultura del WMP6. En la tumba del WMP6, alias Willa, a solo unas decenas de centímetros del cráneo, se hallaban perfectamente apilados 24 objetos. Cuchillos, raspadores, espátulas, ocre rojo y sobre todo puntas de flecha en perfecto estado. ¿Estas puntas se utilizaban para cazar o no? Estamos seguros de que estas puntas se usaban para la caza. Hemos encontrado huesos de animales por todas partes. La asociación de estos aperos con el individuo enterrado indica que probablemente se trate de un cazador. Y si el individuo fue enterrado en esta zona con tantos objetos, puede ser que fuera alguien muy respetado en el seno de su comunidad. Este individuo era muy especial. ¿Sí? ¿Qué secreto esconde este individuo? ¿Se trata de un hombre o de una mujer? Para tratar de responder a estas preguntas, James procede a examinar su esqueleto. Por su parte, Randall continúa con su investigación, pero más al norte, en el territorio de sus descendientes, los indios quechua. Cada año organizan un chacú, una caza ancestral cuyo objetivo consiste en capturar una especie endémica de la cordillera de los Andes, la vicuña. Un animal salvaje que seguramente Willa cazaría hace más de 10.000 años, a juzgar por los restos hallados cerca de su tumba. Hay un rebaño desplazándose por allí. Son más de 50 ejemplares. Y otro que llega por allí. Hay que saber mantener bien la fila. Para capturar a estos animales, los indios quechua forman una inmensa cadena humana a lo largo de la montaña. Una vez rodeadas, los indios redirigen a las vicuñas hacia el pueblo. Sabemos que esta estrategia ya la utilizaban los incas y los aymaras también desde hace cientos de años. Así que sí, pensamos que esta técnica tuvo que ser utilizada ya por las primeras poblaciones del altiplano. La vicuña está protegida, así que no se caza para hacer carne, sino para esquilarla. Pero lo que llama la atención de Randall es otra cosa. Creo que lo más interesante que he visto hoy y que no había visto nunca hasta ahora es que hay incluso madres que llevan a sus hijos colgados a la espalda. El hecho de ser madres no impide que las mujeres participen en la captura de estos animales. Si en esta región del mundo la caza no es una actividad exclusivamente masculina, ¿lo sería en el clan de Willa? A 200 kilómetros de allí, en Puno, a orillas del lago Titicaca, Randall y Virginia vuelven a su base, el laboratorio. James sigue allí trabajando en el esqueleto. Buenas, James. ¿Estás aún con el individuo 6?
¿Hay algo nuevo? Sí, los dientes están en muy buen estado, la verdad. Y lo más sorprendente es que la raíz estaba todavía en formación. Por eso creo que este individuo debía de tener entre 17 y 19 años. Pero, ¿qué revela el fémur de Willa? Lo realmente interesante es que los fémures son súper pequeños y tampoco es que sean muy robustos. Entonces, a falta de otros elementos, pienso que este individuo podía ser una mujer. ¿En serio? Es increíble. Pues sí. Es un cazador. Esto quiere decir que nuestro cazador es en realidad una cazadora. Vale, ¿hay alguna posibilidad de que sea un hombre? Sí, claro. En todas las poblaciones hay un gran abanico de tipos de individuos. Entre ellos, hay hombres muy esbeltos. Pero este no está en el estándar femenino clásico. Este individuo es especial, estaba muy débil. El descubrimiento de James es sorprendente. Las mujeres prehistóricas podrían haber sido poderosas y, de igual manera, cazadoras. La noticia corre como la pólvora entre los científicos de todo el mundo. Clotilde, intrigada, se pone en contacto con Randall. James Watson acaba de informarme de que el esqueleto del cazador WMP6 es probablemente el de una mujer. El individuo no está muy bien conservado, por lo que no tengo muchas esperanzas en el análisis de ADN. Sin embargo, los dientes están muy bien conservados. Seguramente sea el análisis del esmalte lo que nos dé la respuesta a la pregunta que nos hacemos. ¿Es el individuo 6 un hombre o una mujer? Todas las esperanzas del arqueólogo están puestas en los dientes de Willa. ¿Confirmarán la teoría de James? Toma, Randy. Mientras que Randall piensa haber dado con una cazadora prehistórica, en Francia, Clotilde Chamoussy se hace una pregunta. Antes que él, ¿habría habido algún arqueólogo que se hubiera planteado esta posibilidad? En el Instituto de Paleontología Humana de París hay especialistas trabajando en el tema de las mujeres prehistóricas desde hace muchos años. Ahora mismo voy a reunirme con una de ellas. Marilène Patou-Matisse es prehistoriadora y especialista en neandertales. Es la primera vez que entro en esta sala. Impresiona, ¿verdad? Sí. Clotilde descubre centenares de fósiles. Los más antiguos tienen cerca de 7 millones de años. Tenemos los Australopithecus más antiguos y más famosos, como la famosa Lucy. Lucy, la Australopithecus de 3,2 millones de años, considerada durante muchos años como la madre de la humanidad, y cuyo sexo femenino se ve ahora en tela de juicio tras unas recientes investigaciones. Hay veces que, aun teniendo esqueletos completos, al no estar muy bien conservados, no sabemos seguros si son hombres o mujeres. El 60% de estos esqueletos no tienen sexo. ¿El 60%? El 60%. No es que sean hombres. No podemos saber si son de hombres o de mujeres. Y, sin embargo, el hecho de que no se pueda identificar su sexo no ha impedido que se les asuma el sexo masculino. Claro, muchas veces se ha fijado el sexo por criterios que no son puramente arqueológicos. Por ejemplo, la robustez. Si el esqueleto era muy robusto, solo podía ser masculino. Y eso ya no lo podemos hacer porque sabemos muy bien que en aquella época las neandertales eran mujeres extremadamente robustas. ¿Por qué las mujeres prehistóricas han sido subestimadas durante tanto tiempo por los expertos? Es en la gran biblioteca donde Clotilde encuentra la respuesta. En las obras escritas por los pioneros en prehistoria a mediados del siglo XIX. ¿Quiénes eran estos prehistoriadores, Marilène? Estos prehistoriadores, ¿qué eran? Pues eran maestros, eran médicos, eran curas. Estaban empapados de una cultura judeocristiana en la que la mujer sabemos que no estaba muy bien valorada.
Y luego el discurso médico se basaba en que la mujer era un ser inferior, frágil, etc. Unas histéricas. Así que cuando se pusieron a imaginar la sociedad prehistórica, calcaron la estructura familiar que tenían en mente. Los hombres a la caza y las mujeres a la cosecha. La mujer era un ser escondido, oculto junto con sus hijos. O sea que, a fin de cuentas, le otorgan el rol doméstico del siglo XIX, pero en cuevas. Claro. Para ellos, la mujer no tenía un papel esencial en las sociedades prehistóricas. La prehistoria siempre fue una disciplina exclusivamente masculina, lo cual ha sesgado el relato de nuestros orígenes. Pero, ¿serían en realidad la caza, la fabricación de herramientas o manifestaciones tan célebres de la prehistoria como las pinturas realizadas sobre los muros de las cuevas, actividades reservadas a los hombres? Me dirijo a Cabreret, en el sur de Francia. Allí me reuniré con Jacques Jobert, prehistoriador especialista en arte parietal. Es un lugar al que llevo tiempo queriendo ir y en el que hay información sobre la mujer prehistórica. ¡Qué maravilla! La cueva de Pechmerle, descubierta en 1922, fue frecuentada por los humanos prehistóricos hace entre 30.000 y 13.000 años. 800 dibujos y grabados decoran sus muros. Hay un fresco que le interesa particularmente a Jacques Jobert. Lo que sorprende son estos dos caballos tan extremadamente fuertes que parecen estar adaptados de forma natural a la roca, al pico de la roca. Se podría pensar que la roca está esculpida, pero no, es su forma natural. Parece la cabeza del caballo. El caballo se dibujó expresamente en este trozo de roca. Y al lado de estos caballos, manos humanas, dibujadas con plantilla. En todas las sociedades encontramos huellas de manos negativas. Presentan funciones e interpretaciones muy variables. Vale. Aquí, fuera cual fuera el papel de los caballos en el pensamiento y en la mitología de este grupo, estos animales son prisioneros de las manos humanas. ¿Y esas manos de quién son? Bueno, lo que sí que podemos decir es que pertenecen al mismo individuo. Pero no podemos decir si son manos de hombre, de adolescente, de mujer. No, son manos humanas de un individuo bastante robusto. Aunque estas manos negativas siguen guardando su secreto, las minúsculas huellas dactilares podrían aportar un primer elemento de respuesta. Es el mismo principio que el de la mano, pero aquí con los pulgares. ¿Son dedos que están doblados? Son pulgares que van doblados así. A ver, yo lo hago, pero en realidad están mucho más doblados y pegados contra la pared. Es bastante difícil de reproducir. Y no es imposible que estas dificultades que tengo estén relacionadas con la flexibilidad de los ligamentos, que es mayor en mujeres y en adolescentes que en hombres. Bueno, este sería un pequeño indicio que indicaría que por aquí pasó una mujer. Para Clotilde, este indicio tiene su importancia, y es que deja abierta la puerta a que las mujeres se contaran entre las primeras artistas de la humanidad. Mientras tanto, en la Universidad de California, Randall Haas quiere saber a qué atenerse. ¿Quién era en realidad Willa, el esqueleto hallado en Perú? ¿Un cazador o una cazadora? Hola, Tammy. Estas son las muestras del yacimiento de Will.i.am del que te hablé. Tammy Buonasera es arqueoquímica y especialista en proteómica, una ciencia que estudia las proteínas. Estas, más resistentes que el ADN al paso del tiempo, están presentes de manera natural en el esmalte dental. Sí, yo creo que la proteómica puede ir bien. Sí, yo creo que hay suficiente esmalte. Vamos a extraer la proteína de este esmalte y así sabremos si es hombre o mujer. Vale, perfecto. Lo que busca Tammy es la presencia de amelogenina, una proteína que presenta dos formas, X o Y. ¿Hasta qué punto es fiable este método? ¿Cabe la posibilidad de que nos equivoquemos en el sexo de un individuo? Todos los individuos deben tener una forma específica X, pero solo los hombres tienen la forma específica de Y. Cuando encontramos la forma Y, es seguro que se trata de un hombre.
Pero cuando no tenemos más que la forma X, cabe el riesgo de que se nos haya pasado la de Y. Así es posible que un hombre quede mal identificado como mujer. Pero si hay suficiente amelogenina, estamos casi seguros de que no hay forma Y. Entonces, ¿eso reduce la probabilidad de que se te haya pasado una Y? Sí, exactamente. Para conocer la estructura química de los dientes de Willa, Tammy la lleva a analizar a un espectómetro de masa. Espera que haya la suficiente cantidad de amelogenina como para poder identificar el sexo de Willa. ¿Era Willa un cazador o una cazadora? A la espera de los resultados de los análisis proteómicos, Randall se interesa por las armas utilizadas por los humanos prehistóricos hace 9000 años. Caleb Chen, joven investigador, ha creado una réplica de una de ellas. Pensamos que los cazadores utilizaban lo que llamamos un asta. Es un sistema que tiene una punta de proyectil aquí enganchado a una pequeña asta. Y sí, seguramente fuera esto lo que utilizasen los cazadores recolectores en el pasado. Una lanza que los humanos prehistóricos proyectaban gracias a un arma de lanzamiento de madera o de hueso, el propulsor. Lo que me sorprendió cuando analicé estas muestras arqueológicas fue que utilizaran un hueso de camélido como propulsor. Pero ahora que tú lo has recreado, veo que este soporte es muy práctico. Permite que el culatín entre en contacto con el asta. Vale, perfecto. Pues vamos a ver cómo funciona. Vamos allá. Caleb se coloca a 15 metros del blanco y lo perfora sin dificultad. Bien, buen tiro. Prolongando el brazo del tirador, el propulsor crea un efecto palanca que dobla la velocidad y la fuerza del proyectil. Este arma, por lo tanto, no requiere de capacidades físicas particulares. Bien jugado. Esto nos da una idea de cómo podía ser la caza hace 9000 años. Y no es una técnica increíblemente difícil de dominar. Individuos muy jóvenes podían utilizar el arma, incluso chicas prepúberes. Tanto hombres como mujeres pudieron recurrir a esta técnica para cazar. Gracias a este arma, las mujeres prehistóricas tenían la capacidad de cazar. ¿Llegará Randall hasta el final? A 10.000 kilómetros de allí, en el Museo Nacional de Arqueología de Saint-Germain-en-Laye, Clotilde continúa su investigación junto al arqueólogo Aurélien Simonet, experto en Venus. Unas diminutas estatuillas que podrían revelar cuál era el lugar de las mujeres en ciertos clanes. La que encuentro realmente interesante es esta de aquí. Fue interpretada como una representación del sexo masculino. ¿Qué quieres decir? Por esta protuberancia de aquí. ¿Sí? Y luego se dieron cuenta de que representaba la cabeza de un recién nacido en la última etapa del parto. Más de 250 de estas estatuillas, que datan del Paleolítico y tienen pechos grandes, vientres abultados y vulvas prominentes, fueron encontradas por todo el continente europeo. Existen tantas que después de muchos años, los prehistoriadores se preguntan qué pueden significar. Catherine Schwab, jefa de conservadores del museo, quiere enseñarle a Clotilde la Venus de Siroy. Aunque le faltan la cabeza y los pies, un minúsculo detalle podría arrojar algo de luz. Aquí vemos que tiene una perforación entre las piernas. Puede que alguien lo llevase como colgante en el cuello. Sobre la interpretación de estos objetos, yo creo que una de las hipótesis más interesantes es, claramente, la de que podrían haber sido fabricados para proteger a las embarazadas. ¿Es una especie de amuleto? Como un amuleto exacto, simplemente por su carácter protector. Proteger a las mujeres durante los partos era esencial para la supervivencia del clan. ¿Era esa la función de estas estatuillas? Gracias a estas estatuillas, nos preguntamos cuál era el rol de la mujer en estas sociedades.
Puede que estemos hablando de sociedades matriarcales. Tradicionalmente, estos objetos han sembrado la duda sobre la esencia de un matriarcado, en el sentido de que, cuando yo escucho matriarcado, no me suena a lo contrario de patriarcado. Son sociedades más igualitarias entre dos sexos y en las que el papel de la mujer es central. Al dar vida, quizás las mujeres fueran la clave de bóveda de las sociedades prehistóricas. La escasa representación de figuras masculinas siembra muchas dudas. En la Universidad de California, Randall espera con impaciencia las conclusiones de Tammy. Esta ha analizado los datos obtenidos gracias al espectrómetro de masa. Aquí están tus resultados, Randy. Como ves, aquí tenemos proteínas. Y aquí hay una enorme cantidad de péptidos específicos X. Hay más de 300 péptidos específicos femeninos. Podemos ver otras, pero no hay proteínas Y. Es una mujer. ¿Hasta qué punto estamos seguros de que la isoforma Y está ausente y de que no es porque falte? Si cotejamos los resultados con esta curva realizada a partir de los dientes del pasado y de hoy, obtenemos una probabilidad del 81%. De hecho, la tasa de probabilidad en el caso de los análisis osteométricos es similar. Si juntamos los resultados, la probabilidad de que este individuo sea una mujer sube al 96%. Es apabullante. Vaya. Randall está convencido. Willa es la primera cazadora prehistórica que se conoce a día de hoy. Y probablemente no sea la única. Pero no todos están de acuerdo. El estudio de los últimos pueblos de cazadores-recolectores muestra que en numerosas comunidades la caza estaba estrictamente reservada a los hombres. Algunos científicos franceses estiman que no podría ser de otra manera en la Edad de Piedra. Para buscar respuestas, Randall llama a Marilène Patou-Matis, su colega francesa experta en el tema. Una de las razones por las que uno se hace arqueólogo es para entender a las poblaciones humanas del pasado. Si la etnografía bastara para comprender el comportamiento humano antiguo, la arqueología no tendría razón de ser. Hay que tener cuidado con las comparaciones con los últimos pueblos de cazadores-recolectores, porque, a fin de cuentas, estos pueblos no son humanos fosilizados de la prehistoria. Tienen su propia historia. Y yo creo que existe un sesgo a la hora de aplicar una metodología y de querer calcar sus modos de vida con los de los hombres prehistóricos. En Europa no tenemos ninguna prueba arqueológica del Paleolítico de la división sexuada del trabajo. Yo creo que debemos ser muy prudentes a la hora de asegurar, como se suele hacer, que en las sociedades del Paleolítico las mujeres no cazaban. Randall Haas no se detiene aquí. Ya está sobre la pista de otras sepulturas prehistóricas. Gracias a la ciencia, las mujeres del Paleolítico, cazadoras en América, artistas poderosas en el seno de sus clanes en el continente europeo, confían a Clotilde algunos de sus secretos. Pero ¿qué pasa con ellas cuando la humanidad experimenta el inmenso cambio que supone la sedentarización del Neolítico? $6.000 años antes de nuestra era, al oeste del continente europeo, las comunidades humanas desarrollan la agricultura y la ganadería. Es el Neolítico. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Y si la contribución de la mujer en el desarrollo de la agricultura hubiera sido mucho más importante de lo que pensamos? Creo que puedo encontrar respuestas en un lugar inesperado, a orillas del Marne. Clotilde se embarca con el doctor Legarrec, médico deportivo, y Christine Grosset, entrenadora del equipo femenino de Francia de remo. ¡Subid esas rodillas! ¡Mucho mejor! Esta mañana, Christine entrena a Clara Vandaluc y Pauline Rossignol, dos atletas con unas capacidades físicas impresionantes. ¡Eso es! ¡Quédate así!
En el remo se trabajan grandes grupos musculares, las piernas, la espalda y los brazos. Todo. Todo. ¿Y esta musculatura, en comparación con el resto de la población, la tienen mucho más potente? Sí, en relación con otras disciplinas deportivas, tienen una masa muscular que está muy por encima de la media. Clotilde quiere saber si las mujeres del Neolítico estaban, como Clara y Pauline, sujetas a actividades físicas intensas. Un descubrimiento como este podría indicar que participaron activamente en el desarrollo de la agricultura. Claro, es que en arqueología no contamos con los músculos, solo tenemos los esqueletos. Lo que quiero saber es si se puede determinar la potencia física de un individuo teniendo en cuenta solamente sus huesos. Bueno, el hueso es un tejido vivo. Cuanto más grande sea la masa muscular que hay alrededor del hueso, más se adaptará el hueso a ella. Entonces, sí, estudiando el hueso podemos tener una idea del volumen muscular que lo rodea. Para conocer el impacto que la actividad física tiene sobre el esqueleto, Clotilde se desplaza hasta el hospital del Instituto Nacional del Deporte. Los médicos proceden a realizar un estudio radiológico del húmero de Clara. Vamos a empezar. Lo más importante es que no te muevas, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos. El doctor Renou quiere compararlo con el de uno de sus compañeros, estudiado unos días antes. Este es un primer estudio que le hemos hecho a un compañero nuestro. Hace 40 años hacía mucho deporte. Lo que se ve es que el grosor del hueso está entre 4 y 5 milímetros. Y si cogemos a nuestra remera, lo que vemos es que el grosor es mucho más importante en comparación con el del sujeto sedentario que ahora no hace deporte. Cuando hay un esfuerzo físico intenso, el hueso se curva y se retuerce. Entonces, el organismo de Clara ha aumentado su grosor para evitar que se rompa. Es muchísimo. Presenta un aumento del 40%. Pues sí. No me esperaba un resultado así, es sorprendente. Imagina que pudiéramos realizar este estudio en un esqueleto de mujer prehistórica y nos saliera este grosor óseo. Sí. ¿Cuál sería su conclusión? Pues tendríamos información sobre la actividad de estas mujeres prehistóricas, una información similar a la de nuestros deportistas de alto nivel actuales. Daría una actividad física de muy alta intensidad. A Clotilde le gustaría remitir estos resultados a una investigadora canadiense que ha analizado cientos de esqueletos de mujeres de la Europa central neolítica. Alison Murray. Doctora Murray, qué alegría verla. Hemos hecho un experimento con atletas de remo y querría mostrarle las imágenes de la resonancia. Yo creo que le van a interesar. A ver, lo que puedo decir así de primeras es que se trata de una persona activa. Se ve el grosor del hueso en el tamaño y en el volumen. Pero si comparamos las imágenes de las mujeres prehistóricas con la resonancia de la remera francesa, constatamos que el grosor de sus huesos era superior en un 36%. Su robustez era, por lo tanto, superior en un 10%. Luego, si miramos el estudio más en detalle, observamos que la mujer más musculada del Neolítico era un 33% más fuerte que la más atlética de las remeras francesas. Según Alison Murray, las mujeres neolíticas habrían desarrollado unas capacidades físicas fuera de lo común, dedicándose varias horas al día a triturar el grano. Una actividad cuyo movimiento principal recuerda mucho al de una remera. ¿Tuvieron las mujeres un papel importante dentro de los clanes? Absolutamente. Sus horas de trabajo eran la columna vertebral de la producción agrícola, y lo que permitió que sus economías se desarrollasen a lo largo del tiempo. Pero cuesta mucho apreciar todo el valor de ese trabajo a partir de un esqueleto. Porque cuando comparamos los huesos de los hombres con los huesos de las mujeres para dilucidar quién era más fuerte, es decir, quién hacía más, los hombres siempre salen ganando, porque sus huesos se desarrollan con un poco más de facilidad en respuesta a una actividad física. Por eso es importante comparar a estas mujeres con mujeres vivas de hoy cuya actividad conocemos. Con esto nos hemos dado cuenta de que trabajaban mucho más de lo que habíamos pensado hasta ahora.
Así pues, contra todo pronóstico, las mujeres habrían contribuido activamente en el auge de la agricultura en el Neolítico. Pero Clotilde se hace otra pregunta. ¿Eran tratadas igual que los hombres? Las mujeres del Neolítico podían ser tan robustas como las atletas de alto nivel. Pero, ¿cuál era su lugar en estas sociedades? Vamos en dirección Aix-en-Provence para buscar otras pruebas. Esto no ha hecho más que empezar. Voy a ver a Gwenaëlle Good, una bioarqueóloga capaz de leer todo nuestro pasado en un simple diente. Gwenaëlle Good está especializada en alimentación y movilidad del hombre prehistórico en el Neolítico. Su estudio analiza a un grupo de individuos que vivieron en el Valle de Yon hace 6.000 años. Gwenaëlle quiere saber si existen diferencias entre los miembros de este grupo. Y para ello, lee sus dientes. Lo que tenemos aquí es la estructura interna de un diente. Esto es el esmalte, un poco más transparente, que se compone principalmente de elementos minerales. Y aquí tenemos la dentina. Dentro de la dentina hay material orgánico, material que nos va a decir muchas cosas. Esta capa registra elementos de la alimentación y del entorno en el que vivió el individuo. Es decir, todo lo que ingiera y coma estará marcado por parámetros medioambientales. Las buenas o malas cosechas, el tipo de planta, también... La región de la que procede. Exacto, la región en la que se sitúa. Un diente es como un documento de identidad de una persona. Exacto, eso es. Qué fuerte. Gwenaëlle procede a cortar los dientes de este grupo en secciones de 1 milímetro. Cada sección representa un periodo de sus vidas. Lo que está buscando son los isótopos de carbono, de nitrógeno y de azufre, elementos químicos presentes en la dentina. Estos indican los cambios alimenticios y geográficos sufridos por estos individuos a lo largo de sus vidas. Los resultados muestran que los niños y las niñas, desde el comienzo de sus vidas hasta los 8 o 9 años, tienen composiciones isotópicas biogeoquímicas idénticas muy similares. A partir de los 8 o 9 años tenemos ya una gran diferenciación de la curva que puede estar ligada a un consumo menor de proteínas animales. Por ejemplo, mira a las niñas a partir de los 9 años, pero también podría ser un factor medioambiental como la movilidad. Estas modificaciones son distintas en función de si eres chico o chica. Pero si hay tanta diferencia entre las curvas, ¿eso quiere decir que las mujeres se mueven más que los hombres? ¿Que se van, que marchan a otros clanes? Sí, exacto, sí, efectivamente. Estos resultados corroboran los de otros análisis genéticos y bioquímicos que muestran que las mujeres del Neolítico y de otros periodos de la prehistoria se desplazaban más que los hombres y que la estructuración social, al menos la neolítica, era más de tipo patrilocal. Es decir, que la mujer era la que se desplazaba para ir hasta el entorno en el que vivía el hombre. Esta diferencia entre hombres y mujeres suscita una duda. El hecho de que las mujeres del Neolítico demostrasen su capacidad de adaptación dejando sus clanes, ¿es la única lección que podemos sacar de sus migraciones? ¿Es esta la expresión de una división? ¿Tenían los hombres y mujeres de la prehistoria actividades diferenciadas en aquella época? ¿Se quedaban ellas en el campo mientras los hombres se iban con los animales? ¿Tienen razón los expertos que piensan que el Neolítico vio nacer la dominación masculina? Para tratar de aclarar si las mujeres estuvieron dominadas por los hombres a partir del Neolítico, Clotilde se va a varios kilómetros de Châtillon-sur-Seine, en Borgoña. Caroline Tremont, jefa de la unidad arqueológica de Ardennes, quiere enseñarle un yacimiento importante que data de la Edad de Hierro, Vix. Estamos en el monte Lassois. Es el punto de dominación el más alto de la ciudad. Aquí estaba una de las primeras ciudades conocidas de la época. ¿Aquí se construyó una ciudad? Hay que echarle imaginación. Una ciudad que cuenta con cientos de casas, pero también con un palacio, el Palacio de Vix. Un edificio cuya altura supera los 15 metros.
Son edificios que se ven desde lejos, arquitectura pura. De acuerdo, no era de piedra, pero era monumental. Les era importante demostrar lo que sabían hacer, mostrar su riqueza, desplegarla ante todo el mundo, para que todos entendieran quién mandaba aquí. Más abajo, en el valle, los arqueólogos descubrieron los restos de un túmulo de 40 metros de diámetro, bajo el que había oculta una cámara funeraria. Fue aquí donde en 1953 aparecieron los restos de un individuo junto a un magnífico tesoro. Clotilde y Caroline van hasta el Museo de los Chatillonenses, cercano al yacimiento arqueológico. Allí se reúnen con la conservadora Catherine Monet. Aquí fueron depositados los vestigios de este descubrimiento. En el 53, cuando se descubrió este esqueleto, se dijo que, como no tenía espada, era una mujer. No tiene nada que ver. Claro. Este hallazgo ocupó portadas de periódicos, pero su atribución al sexo femenino no tarda en ponerse en duda. Se darán 50 años de interpretaciones que hablarán de una princesa nómada, era una mujer, era un hombre, era un cura travestido... Bueno... ¿Cómo podía haber tanto poder en manos de una mujer? Era algo inimaginable. ¿En el mundo científico era inimaginable? La riqueza de la tumba era tal que suscitó dudas. En 2003, los análisis de ADN ponen fin a la polémica. Este individuo era, en efecto, una mujer. Una mujer poderosa, enterrada junto a un tesoro excepcional. Este jarrón de bronce proveniente de Grecia, con su 1,64 m y sus 1.100 litros de capacidad, es el más grande jamás hallado hasta hoy. Pero fue este objeto el que dejó atónitos a los arqueólogos. Un torque de oro macizo de 480 gramos encontrado sobre el cadáver de la que se ha venido a llamar Dama de Vix. Por el momento, no se ha encontrado ninguno más en todo el mundo. ¿Y es un objeto funerario o es algo que esta persona pudo lucir durante su vida? Es un objeto tan excepcional que se hizo exclusivamente para su muerte. Yo lo asocio a los símbolos de ostentación que mostraban poder político. Igual que los reyes de después en Europa tendrán su cetro, el símbolo del poder político era ese torques. ¿Fue la Dama de Vix un caso aislado? Para dilucidarlo, Caroline ha recopilado datos funerarios de 3.000 sepulturas de la Edad de Hierro y de la Edad de Bronce de una región que cubre el centro de Francia hasta la República Checa. De cada sepultura ha cogido los objetos que estaban dentro y los ha clasificado en función de sus materiales, de la cantidad y de su rareza. Los resultados son sorprendentes. Aquí vemos que la tumba de Vix obtiene una puntuación de 138. Luego hay que compararla con las otras. Vix es esta. La supera a todas. Sí, sí. Está a años luz. Forma parte de las tumbas más ricas, efectivamente. ¿Qué dice esto del estatus de esta mujer? Que aparte de pertenecer a la élite, forma parte del estrato más alto de la élite. Está en una especie de superélite. Comparte las mismas características que las otras sepulturas de la superélite, sea hombre o mujer. Además, en ese periodo había más sepulturas femeninas que masculinas. Vale, esto le da la vuelta a todo. Totalmente. Era un momento muy particular porque nos encontramos ante mujeres muy pudientes que ostentaban mucho poder. Tienen los mismos marcadores de poder que sus homólogos masculinos. Es impresionante. Mujeres de alto rango como la Dama de Vix en la Edad de Hierro o la Dama de Cabillón en la Edad de Piedra. Artistas, cazadoras, mujeres poderosas y admiradas del Paleolítico gracias a su poder para dar vida. Mujeres en movimiento que se adaptaban y que probablemente fueron esenciales para el desarrollo de la agricultura en el Neolítico. Una imagen muy lejana a la que teníamos. El trabajo de los arqueólogos muestra hoy una realidad distinta en relación con el lugar de las mujeres en la prehistoria. Ni esclavas sumisas ni matriarcas todopoderosas. Ellas tuvieron un papel importante en nuestra historia que nosotros no debemos olvidar.